Bienvenido una vez más al curso de física. Hoy vamos a continuar con nuestro tema de electrostática. Pero para ello necesitamos entender qué es el campo o qué comprendemos por campo. Nos dice lo siguiente: es una forma de existencia de la materia, ¿correcto? Que rodea una carga. Ahí tienes una carga, va a ser rodeada o se va a manifestar a través de fuerzas que ejercen. ¿Y cómo voy a representar ese campo eléctrico de una materia o de una carga? Cuando es positivo, a través de líneas, pero en este caso van a ser cargas salientes. ¿Está? A través de líneas salientes. Cuando es una carga positiva, ahí tienes. Y cuando es una carga negativa, vas a dibujar a través de líneas entrantes. Así se representa el campo para poder estudiarlo. Ahí está. Entonces, a través de líneas entrantes. Vamos a ver aquí salientes. Y aquí vamos a decir que son líneas entrantes. Y esto de aquí se le conoce como líneas. Líneas de fuerza. A ello se le conoce como líneas de fuerza. Cuando son positivo saliente y cuando son negativo entrante. Muy bien, entonces veamos por aquí cómo determinamos ese campo eléctrico o la intensidad de ese campo eléctrico en un punto determinado. Porque ya sabemos dibujar el campo. Ahora, ¿cómo sabemos la intensidad en este punto, en este punto, en este punto? Entonces, vamos a hacer un ejemplo aquí. Tenemos una carga fuente, ya puede ser positivo o puede ser negativo, no hay ningún problema, ahí tenemos una carga. Y tenemos aquí un punto o una carga de prueba, ¿correcto? Ahí está. ¿Cómo se dibuja? Cuando hay carga positiva y positiva, o cuando es carga negativa y positiva, ya sabes dibujar las fuerzas. Se dibuja, ahí está, de esta forma. Entonces tenemos la fuerza electrostática. Lo hemos visto en el tema. Ahora, yo quiero saber en ese punto la intensidad de campo. ¿Cómo determino la intensidad de campo en ese punto? ¿Cómo determino la intensidad? Pero para ello debemos saber qué cosa, la distancia que hay entre ese. Sabemos que esta carga tiene campo aquí, ¿no? En este punto, en este punto, en este punto podemos determinar. Lo hemos puesto un ejemplo. En este punto sabemos que hay fuerza, porque hay una interacción hay una intensidad. Y esa intensidad, ¿cómo lo voy a determinar? De la siguiente forma vas a determinar. En la intensidad de campo eléctrico va a ser igual a la fuerza entre la carga que te están dando. Así se va a determinar la intensidad en ese punto. Porque en ese punto no es lo mismo en este punto o en el centro de la carga, ¿no? ¿Y esto en qué se mide? Newton Coulomb. Pero tú conoces la fuerza. Lo hemos estudiado en el tema anterior. ¿Cómo se determina la fuerza? La fuerza, por aquí, vamos a decir que la fuerza se determina la constante entre la carga por la carga de prueba, ¿sí? Ahí está. Entre la distancia al cuadrado. ¿Correcto? Pero si esto yo reemplazo aquí, mira, vamos a reemplazar entonces la fuerza es igual a la carga por la carga de prueba entre la distancia al cuadrado por Q-sion. En este caso sería por Q de prueba. Pero aquí puedo eliminar. Elimino. Entonces, densidad de campo eléctrico es igual a ¿quién? K por la carga entre la distancia al cuadrado. Entonces yo para hallar el módulo de la intensidad de campo en ese punto va a ser igual la constante que ya conoces por la carga, ya sea positivo o negativo, entre la distancia al cuadrado. De esa forma es como vas a determinar la intensidad de campo que te están dando. ¿Y en qué se mide esto? Fácil. Newton Coulomb. Ahí está, Newton Coulomb. La fuerza es igual a todo esto. Y eso reemplazando aquí, te da la intensidad de campo. Ahí está. Y ya sabes que la constante es 9 por 10 a la 9. Esto se lee como intensidad del campo eléctrico. Por aquí, algunas propiedades fundamentales que debemos conocer. Cuando es positivo y yo tengo un punto y quiero dibujar
La intensidad de campo que se manifiesta ahí vas a dibujar de la siguiente forma. Cuando es positivo, el campo, ¿qué cosa es? Saliente. Por lo tanto, la intensidad de campo en ese punto vas a dibujar saliente. Cuando es negativo, el campo centrante. Por lo tanto, vas a dibujar, ahí está, en dirección hacia el campo. Ahí está. Eso debes tener en cuenta. ¿Qué más? Las líneas de campo jamás pueden cruzarse, ya que son un único valor del campo. Estas líneas no pueden cruzarse. No puedo hallar el campo en esa dirección. Sí, tangencial. Siempre el campo se halla tangente. O sea, trazo una línea. Yo quiero hallar el campo. Tengo que trazar una línea tangente. En esa dirección está el campo. Tangente. Está la intensidad de campo tangencial. Las líneas no pueden cruzarse. ¿Correcto? Entonces, siguiente propiedad. ¿Qué nos dice? La cantidad de líneas que salen es proporcional a la cantidad de líneas que ingrese. Por ejemplo, si yo tengo una carga positiva y una carga negativa, eso quiere decir que las líneas son salientes. Ahí está, mira. Todos van con ingreso hacia la carga negativa. Entonces, ¿qué nos dice? Que la carga de la A, y esto va a ser B, la carga de A es proporcional al número de líneas, como la carga B también es proporcional al número de líneas. De líneas que salen y de líneas que ingresan. Eso se va a cumplir. Por ejemplo, ¿cuántas líneas están saliendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 líneas salen. ¿Y cuántos están ingresando? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, si me dan aquí que esta carga vale 5 coulomb, 5 entre 10 es igual, como este que vale 3 coulomb, 3 entre 6. Deben ser iguales. Se cumple esta siguiente propiedad. En un conductor, cuando esté en equilibrio eléctrico, se cumple lo siguiente. Se va a cumplir que la carga sale perpendicular, ya sea cualquier forma del conductor. Las cargas siempre van a salir perpendicular. Si es un conductor, las líneas de carga que tú has dibujado salen perpendicularmente, 90 grados, ya sea cualquier forma. También se va a cumplir aquí que el campo eléctrico en el centro de este objeto es igual a 0. Muy bien, entonces veamos aquí por el campo eléctrico uniforme. Ya hemos visto campo que no es uniforme, es variable, y aquí campo uniforme. O sea, todos tienen las mismas intensidad. Si yo tengo el punto 3, el punto 2 y el punto 1, aquí en el punto 3, en el punto 2 y en el punto 1, la intensidad de campo son iguales. En cambio, en un campo variable no son iguales. A mayor línea, mayor campo. A menor línea, menor la intensidad de campo eléctrico. Ahora, si yo pongo una carga en este campo eléctrico uniforme, aquí pongo una carga Q, positivo, ¿cómo se representa la fuerza? Positivo en el saliente, entonces va en la misma dirección de la carga. La fuerza va en la misma dirección de la carga. Pero si yo pongo una carga negativa, fuerza se manifiesta en forma contraria del campo. Ahí está. Pongo una carga positiva, se manifiesta una fuerza en dirección del campo. Pongo una carga negativa, se manifiesta una fuerza en contra del campo. ¿Y cómo se va a determinar esa fuerza? Esa fuerza se va a determinar el campo eléctrico por la carga, ya sea positivo o negativo. ¿Correcto? ¿Y cómo se mide la fuerza? La fuerza se mide en Newton. Muy bien, entonces con esos datos vamos a ver los ejercicios. Problema número 1. Nos dice, calcule el módulo. Nos están pidiendo calcular el módulo de la intensidad de campo en el punto M.
si Q tiene como 6 microcoulombs. Muy bien, entonces me están dando la distancia en centímetros, debe estar en metros, haciendo una conversión entonces por aquí. Muy bien, entonces haciendo una conversión 0,03 metros. Ahí está, y eso es lo que voy a usar. Muy bien, entonces sabemos que la intensidad de campo, ¿a qué es igual? Es igual a la constante por la carga entre la distancia. 9 por 10 a la 9. Por la carga, ¿cuánto vale? 6 por 10 a la menos 6. ¿Correcto? Ya sabes el valor de esta expresión. Ahí está. Todo eso dividido entre ¿qué? Entre 0,03 al cuadrado. ¿Está? La distancia al cuadrado. Muy fácil, pues. Esto entonces 9 por 6 por 10 a la ¿cuánto? 9 menos 6, 3. Todo eso, ¿entre qué? Esto es 9. 9 por 10 a la menos 4. Listo, simplificando, ¿qué me quedaría? 6 por 10 a la 3 por, está positivo, ¿cómo pasa? 10 a la 4. Uy, fácil, pues. Entonces decimos que el campo es igual a 6 por 10 a la 7. ¿Cómo se determina el campo? Newton Coulomb. Ahí está. Es lo que vamos a determinar. Muy bien, veamos el problema 2 por aquí. ¿Qué nos dice? Calcula el módulo de la intensidad de campo eléctrico resultante en el punto M. Si Q1 vale 6 por 10 a la menos 8, Q2 vale 4 por 10 a la menos 8. Me piden la intensidad de campo resultante en ese punto M. Q1, ¿cómo está actuando en el punto M? Q1, ¿cómo está actuando? Es menos. El campo es en esa dirección de la carga. Entonces aquí digo que la carga está en esta dirección. ¿Cómo estaría actuando entonces Q2 en el punto M? Q2 dice que es saliente. Entonces si aquí esta carga, te olvidas un momento esta carga, saliente, ¿no? En esa dirección estaría la carga o la intensidad de la carga en ese punto. Sería intensidad de campo 2, intensidad de campo 1 ya tienes. Entonces hay que hallar. Muy bien, entonces decimos por aquí. La intensidad del campo 1 va a ser igual a ¿quién? La constante, que ya conoces, 9 por 10 a la 9. Por la carga 1. ¿Cuánto vale la carga 1? La carga 1 dice que vale 6 por 10 a la menos 8. Y la carga 4, ¿cuánto vale? 4 por 10 a la menos 8. Eso nos están dando. Entonces simplemente es cuestión de reemplazar. 6 por 10 a la menos 8. Entre 2 está en metros al cuadrado. Carga 1 al cuadrado. Listo. Entonces, operando esto, ¿cuánto sale? La intensidad del campo eléctrico 1 es igual a ¿cuánto? 135. Ya está entonces la carga 1. Entonces decimos por acá la intensidad de la carga 2. ¿Cómo se determina? La constante 9 por 10 a la 9 por 4 por 10 a la menos 8 entre la distancia 2 al cuadrado. Entonces la carga 2 es igual a ¿cuánto? A 90. Ya está. Pero a ti te están pidiendo el resultante. Como los dos están en la misma dirección, entonces simplemente sumamos. El campo resultante es igual al campo 1 más el campo 2. Entonces simplemente sumamos. La intensidad de campo resultante es igual. ¿Cuánto vale la carga 1? 135. Más la carga 2, 90. Entonces ya podemos determinar que la intensidad de campo resultante es igual a ¿cuánto? 225 Newton Coulomb.
Muy bien, veamos el problema número 3. ¿Qué nos dice? Determine el valor de la intensidad de campo eléctrico en el punto P si los valores de la carga son menos 8 por 10 a la menos 8 y el otro vale menos 9 por 10 a la 8. Ya está, te piden la intensidad de campo resultante. La intensidad de campo en el punto P con respecto del campo 1, negativo, te olvidas. ¿Cómo es la intensidad de campo? 1, ya negativo, en dirección hacia la carga, en dirección hacia la carga. Entonces, la intensidad aquí del campo 1 es en esa dirección. Siguiente, la intensidad del campo 2, te olvidas un momento, es negativo. ¿Cómo es negativo? En dirección a la carga. Entonces, en la dirección hacia la carga. Listo, ya tienes el campo 1 y campo 2. Ahora solamente es cuestión de hallar. Entonces, hallamos por aquí la intensidad de campo 1. 9 por 10 a la 9 por 8 por 10 a la menos 8. Entre la distancia que hay de separación, 2 al cuadrado. Esto me va a dar la intensidad de campo 1. ¿Cuánto es la intensidad de campo 1? Aquí operando saca la magia, 108. Entonces aquí hallamos la intensidad del campo 2. ¿En qué está? En esa dirección de ese campo. Entonces tenemos 9 por 10 a la 9 por 9 por 10 a la menos 8. Entre la distancia que te están diciendo, ¿la distancia cuánto es? 3 al cuadrado. Entonces podemos determinar que la intensidad del campo 2 es igual a ¿cuánto? Operando, por favor, estos 9 se van, 90. Listo, y ya tengo entonces intensidad de campo 1 y intensidad de campo. Me están pidiendo la resultante. Como están opuestas, debe estar en equilibrio, entonces se debe restar. La intensidad de campo resultante es igual a la intensidad de campo 1 menos la intensidad de campo 2. Por lo tanto, aquí sería la intensidad de campo resultante es igual a ¿cuánto? Campo 1, 180, menos la intensidad de campo 2, 90. ¿Esto cuánto es? 90 Newton Coulomb. Eso sería la intensidad de campo resultante que te están pidiendo hallar. Muy bien, veamos el problema número 4. ¿Qué nos dice? Calcule la distancia X si el valor de la intensidad del campo eléctrico en el punto P es nulo, o sea, está en equilibrio. Muy bien, te están dando los datos, que esto vale 2 microcoulomb y esto vale 8 microcoulomb. Me ubico primero aquí. La intensidad del campo 1, positivo, saliente. Entonces va en esta dirección. La intensidad del campo 1. Ahora, la intensidad de campo 2 también es positivo, va en esa dirección, ¿no? Sale hacia ahí, el otro sentido. Campo 2. Ya está, entonces simplemente hallemos la intensidad del campo 1, a que es igual. ¿Cómo se determina la intensidad de un campo? La constante 9 por 10 a la 9 por la carga 2 por 10 a la menos 6 entre X, hay una distancia, ¿no? X. Ahí está. Muy bien, ya tenemos entonces la intensidad de campo 1. Veamos la intensidad de campo 2. Pero aquí tenemos que hallar esta distancia. ¿Cuánto vale? X, 6 menos X. Esta intensidad vale 6 menos X. Si todo vale 6, esto vale X, entonces esto vale 6 menos X. Ya está. Entonces hallamos por aquí la intensidad del campo 2. ¿Es igual a cuánto? Sería 9 por 10 a la 9 por la carga 8 por 10 a la menos 6 entre la distancia de separación 6 menos x al cuadrado. Pero te están diciendo que está en equilibrio, o sea, nulo. Por lo tanto, entonces decimos por acá que son I, que son igual que la intensidad de campo 1 es igual a la intensidad de campo 2. Iguales, porque nos está diciendo que es nulo, ¿correcto? O está en equilibrio, no se mueve. Entonces lo igualamos. 9 por 10 a la 9 por 2 por 10 a la menos 6 entre x al cuadrado es igual 9 por 10 a la 9 por 8 por 10 a la menos 6.
todo entre 6 menos x al cuadrado. Simplificar, mira acá. Todo esto se van. Aquí, mira, se va y se va. ¿Qué me quedaría entonces nada más? Me quedaría 2, ahí está, entre x al cuadrado. Es igual 8. ¿Entre quién? 6 menos x al cuadrado. Ya está. ¿Puedo seguir simplificando aquí? Por supuesto, mira. Mitad 1, mitad 4. Entonces, ¿cómo me quedaría? Pasa al otro lado a multiplicar, sería 6 menos x todo al cuadrado es igual a 4 por x al cuadrado. Entonces, tú puedes operar eso. Saca la raíz a cada uno. ¿Cuánto que te quedaría? 6 menos x es igual a 2x. Sacando la raíz se van, raíz de 2 y x te quedaría. ¿Esto cuánto sale, por favor? Uy, fácil. X es igual a, pasa al otro lado 3, pasa a dividir 2 metros. Entonces x debe tener una separación de 2 metros del punto para que sea la carga nula. Veamos entonces el problema número 5. Dice, se tiene una esferita de masa 6 kilogramos. Vamos a ponerlo por aquí que la masa 6 kilogramos. La carga vale 4 coulombs. Tan negativo. Se encuentra equilibrio dentro de un campo uniforme. Está en equilibrio homogéneo y su intensidad de campo vale 8 Newton Coulomb. Calcule el módulo de la tensión de la cuerda si la gravedad vale 10. Me están pidiendo en este caso a mí la tensión en este punto. Ahí está la tensión, mira. Eso vale la tensión. Como es una esfera de 6 kilogramos, eso quiere decir que tiene peso. ¿Bien? Aquí entonces tiene peso. Masa por la gravedad. ¿Qué más? ¿Correcto? Es un campo homogéneo, entonces campo eléctrico homogéneo. Cuando es negativo va en contra la fuerza, aparece una fuerza. Entonces, este se está moviendo en esta dirección, la fuerza del campo. Ahí está. Y tú sabes, cuando un cuerpo está en equilibrio, las fuerzas que van hacia arriba es igual a las fuerzas que van hacia abajo. Como el objeto está en equilibrio, entonces simplemente podemos decir que la tensión es igual a la fuerza eléctrica más la masa por la gravedad. La tensión es igual a las dos fuerzas porque está en equilibrio. Sumatoria de fuerzas que van hacia arriba es igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Te están pidiendo la tensión. Tensión es igual. ¿Cómo se determina la fuerza? Mira, la fuerza ¿cómo se determina? Intensidad de campo por la carga. ¿Cómo se determina esto? Muy fácil, pues. Intensidad de campo por la carga más masa por la gravedad. Entonces simplemente reemplazo. Intensidad de campo 8, la carga 4, más la masa 6, la gravedad te dice que es 10. Entonces la tensión es igual a 32 más 60. Uy, la tensión es igual a ¿cuánto? 92 newton. Y eso es lo que te están pidiendo hallar. ¿Está? Fácil.